Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro con la Administración del Clúster Marítimo Español, en el que el Instituto Español de Oceanografía nos ofrece una exposición titulada El Instituto Español de Oceanografía, Investigación Marina y Servicios a la Sociedad, con la que nuestro invitado de hoy, Javier Ruiz Segura, no solo nos introducirá al instituto de referencia en la investigación marina de nuestro país, sino que nos acercará al mundo científico y lo que éste, a través de la propia institución, nos puede aportar. Porque la investigación científica, en su sentido clásico, pero dentro de estructuras modernas como la del IEO, tiene muchísimo que aportar. Precisamente, estos tiempos marcados por la COVID-19, si bien no podemos decir que sean buenos para nadie, sí que nos aportan ciertas lecciones que como sociedad debemos de aprovechar. En el caso que nos ocupa, la pandemia ha puesto de relieve la importancia de la investigación, del saber y el conocimiento científico, la innovación y su capacidad de aplicación en modelos de utilidad. No en vano, el sector sanitario ha sido capaz de doblegar una y otra vez los embates de esta nueva enfermedad, y el farmacéutico ha desarrollado vacunas y tratamientos en tiempos récord. La base de todo ello, la ciencia y la investigación, no cabe duda. Pero no debería hacer falta una situación tan dramática para poner en valor esta realidad, y ojalá no tengamos que vivir un desastre en nuestros mares para darnos cuenta de ello. Debería bastar con la ingente actividad del IEO, de la que nos hacemos eco regularmente desde el clúster, o jornadas como la presente para comprender la relevancia del papel que puede jugar la institución en favor de toda la sociedad y de los diferentes segmentos de la actividad marítima en particular, especialmente en el ámbito pesquero, una de sus tres áreas de conocimiento, o en todo lo relacionado con la protección medioambiental y la biodiversidad marina, por ejemplo. El IEO es una de las instituciones más veteranas de España en la investigación sobre el mar y sus recursos, y de las pioneras en el mundo. Así, cuenta con más de un siglo de historia, aunque sus antecedentes se remontan a finales del siglo XIX, con el empeño de algunos naturalistas civiles y militares por el estudio de la biología marina. A pesar de los vaivenes políticos y la convulsa vida española del siglo XX, la investigación del IEO ha sido muy prolífica, no deteniendo sus actividades a excepción del periodo de la Guerra Civil, como muchas otras instituciones del momento. Actualmente, su actividad científica abarca, entre otras, la investigación de los recursos vivos, la protección de los ecosistemas marinos, la prevención de riesgos naturales, el impacto del cambio climático sobre los océanos, la declaración de espacios marinos protegidos o el apoyo a la arqueología subacuática. Otro aspecto interesante del que esperamos poder conocer más hoy es el camino de futuro por el que transitará la institución, sobre todo con el impulso global que estamos viviendo de la investigación y las áreas científico-técnicas, así como las perspectivas que se abren con su integración como Centro Nacional de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Para hablarnos de todo ello, contamos hoy con Javier Ruiz Segura, biólogo y actual director del IEO, que cuenta con un gran conocimiento investigador al haber participado en diferentes comisiones y programas, así como escrito artículos y dirigido numerosas tesis doctorales. Anteriormente a su nombramiento en el IEO, Javier era profesor de investigación del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y le avala una larga trayectoria académica en su bagaje profesional. Profesor de Ecología Marina en la Universidad de Cádiz, ha trabajado también en el Instituto for Meereskunde, que pertenece a la red de institutos de investigación del Max Planck en Alemania, en el National Oceanographic Center del Reino Unido
y en el Bedford Institute of Oceanography de Canadá. Muchas gracias, Javier. Bienvenido y tiene la palabra. Gracias también a todos vosotros. Muchas gracias. Estás compartiendo. Se ve, ya la tenemos. Muchas gracias, presidente de honor Federico Esteve, por estas amables palabras de introducción a la charla. Muchas gracias también al presidente del clúster, señor Aznar, y muchas gracias a todo el clúster por la oportunidad de introducir esta institución que, como ha dicho el presidente de honor, es una institución centenaria, es una institución pionera a nivel internacional en el estudio de los ecosistemas marinos, del sistema marino, de sus recursos. De hecho, fue fundada, la institución se funda en 1914, su fundador, Odón de Buen y del Cos, le asigna en aquel momento una misión, que es la de estudiar las condiciones físicas, químicas y biológicas de los mares que bañan nuestro territorio, y le hace especial hincapié en aquello que tiene que ver con los recursos pesqueros, y de alguna manera ese componente casi visionario de la persona que fundó el Instituto Español de Oceanografía, Odón de Buen, ha hecho que, adaptándose obviamente a los cambios que ha tenido la sociedad en un siglo, pero básicamente la misión que tiene el Instituto Español de Oceanografía se ha mantenido a lo largo del tiempo y ha constituido en eso, en estudiar los mares en sus propiedades físico-químicas, biológicas, y hacer especial hincapié en los recursos naturales que nuestro país puede obtener de los mares. Si bien esa misión, esos objetivos han sido bastante constantes en el tiempo, lo que sí ha sido muy variable ha sido la adscripción administrativa que ha tenido la institución a lo largo del tiempo. Se inicia en el Ministerio de la Marina, pero luego pasa al de Fomento, luego a Obras Públicas, vuelve a Marina, depende de Pesca, de Industria, otra vez de Marina, de Comercio, de Transporte, de Agricultura, de Ciencia, de Educación. Es decir, ha sabido mantener su unidad de acción, aunque a nivel administrativo es cierto que ha habido mucha evolución de la institución. En la actualidad, como ha señalado el presidente de honor, muy recientemente, en esta Semana Santa, a través de un Real Decreto, ha sido adscrita como Centro Nacional, el Centro Nacional Instituto Español de Oceanografía, a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El mandato, la misión que tiene la institución, es la generación de conocimiento científico y técnico. Esa es la naturaleza del trabajo que tiene el Instituto Español de Oceanografía, pero enfocado al asesoramiento al gobierno español, en la aplicación de sus políticas sectoriales, tanto marinas como marítimas. En estos momentos, parece señalado ahí, tienen especial importancia la política pesquera común y lo que se conoce en inglés la Marine Strategy Framework Directive, que en español sería la estrategia de marinas, la política de estrategias marinas, con una conexión más medioambiental de protección de los ecosistemas que tienen nuestros mares. Tiene también como misión la transferencia de conocimiento a sectores productivos e incluso la representación a nivel científico de nuestro país en determinadas organizaciones científicas internacionales que tienen que ver con la exploración del mar. Tenemos como misión también la promoción de la cooperación y, como no puede ser de otra forma, tenemos la obligación de continuar eslabón tras eslabón, de manera que los que ahora estamos aquí, pues sirvamos de cadena de transmisión a la siguiente generación de oceanógrafos a través de la formación y la divulgación del conocimiento científico y técnico
que generamos sobre el océano. Para cumplir esta misión, tenemos 9 centros oceanográficos. Tenemos en Vigo, en La Coruña, en Gijón, Santander, en Mallorca, en Murcia, en Málaga, en Cádiz y en Tenerife. Es decir, tenemos una extensa red de centros oceanográficos que funcionan todos coordinadamente y que nos permiten tener una cobertura de las zonas costeras de nuestro país, tanto de lo que es la propia península como de los archipiélagos insulares. Tenemos además importantes instalaciones de plantas de cultivo, y ahora hablaré un poquito más de una en especial, que es una infraestructura científico-tecnológica singular, que actúan como apoyo al sector de la agricultura. Entre los recursos, quisiera mencionar especialmente también los barcos oceanográficos que operamos como armadores. Entre ellos está buques que tienen una cobertura de carácter regional, como el Ramón Margalef, el Ángeles Alvariño, el Francisco de Paula Navarro o el Lura. Otras embarcaciones que son menores, pero que también son operadas por el Instituto Español de Oceanografía. Y además de esta flota que pertenece al propio Centro Nacional, solemos participar en campañas oceanográficas de otras instituciones, como el CSIC, que ahora también es nuestra propia institución, y a menudo con la Secretaría General de Pesca, con la que colaboramos en intereses que son objetivos, que son de interés para el sector pesquero de nuestro país. Quisiera hacer también una mención a la construcción en la que estamos inmersos, de un buque oceanográfico que sea multipropósito y que tenga acción global. Estamos ahora mismo inmersos en el proceso de licitación, y mencionar en este sentido que tanto el buen hacer de nuestros astilleros como la colaboración de calidad científica que podemos aportar, de alguna manera actuamos como embajadores del propio sector en este ámbito, en el de los buques oceanográficos, de manera que han llamado la atención de otros países hacia este sector y la posibilidad de hacer encargos a nuestro país. Además, tenemos un abundante equipamiento científico, se mantiene muy al día, es siempre el equipamiento más avanzado, y eso, como decía al principio, la misión que le marcaba Baudon de Wayne al Instituto Español de Oceanografía en su fundación de estudiar la física, la química y la biología de los mares, pues la instrumentación científica de la que dispone el Instituto Español de Oceanografía tiene la capacidad de hacer esa caracterización, de medir todas las propiedades físicas, las propiedades químicas, las propiedades biológicas de los mares, establecer seguimientos temporales, boyas que son capaces de seguir esas propiedades en el tiempo, hacer análisis de los recursos pesqueros que hay en una determinada zona, e incluso explorar los fondos oceánicos, no solo en la superficie, sino también en profundidad, más allá del subsuelo. Y para ello tenemos elementos de laboratorio acústico sofisticados que están a disposición de tanto la infraestructura como el capital humano que es capaz de sacarle beneficio científico-técnico a esa infraestructura. En ese ámbito, la acústica que se realiza no solo es útil para la estimación de stocks, que ya es muy útil de por sí, sino para la exploración del suelo y el subsuelo de los océanos. Quisiera mencionar esta infraestructura que el año pasado ya hizo su 10º cumpleaños en nuestra institución, que es un robot submarino capaz de bajar a una profundidad muy ambiciosa, a 2000 metros de profundidad, donde es capaz de tanto manipular elementos a esa profundidad como tomar muestras o
Observar ustedes es la distribución de toda esa infraestructura a lo largo de nuestro territorio, y en él pueden comprobar que tanto por la propia existencia de los centros oceanográficos como otras infraestructuras asociadas, como pueden ser las plantas de cultivo o determinados seres temporales, realmente tenemos una cobertura del territorio nacional muy extensa. En términos de personal, somos aproximadamente unas 700 personas. En todos los ámbitos son mayoría el componente femenino, aproximadamente un 55% de mujeres frente a un 45% de hombres. Y a pesar de que la edad, la composición de edad del personal no es especialmente joven, pero no parece que estemos entre un sector de edad demasiado avanzado, que es un problema general de la comunidad científica española. En ese aspecto quizás no seamos una comunidad tan avanzada en edad. Los recursos económicos para ejecutar el trabajo que viene realizando el Instituto Español de Oceanografía cada año vienen fundamentalmente de dos fuentes grandes de financiación. Por un lado, ingresos de carácter competitivo. Podemos tener la excelencia científica, la excelencia profesional de nuestros trabajadores, bien en concurrencia competitiva de programas nacionales como programas de carácter europeo. Estamos hablando, pues, en cada uno de esos programas del orden de 7 millones de euros más o menos al año. Aparte de esto, tenemos encargos que vienen de la propia administración. Fundamentalmente, el Instituto Español de Oceanografía recibe encargos de dos ministerios, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio para la Transición Ecológica. En el primer caso, tenemos una fuente importante de ingresos a través de los fondos europeos de marítimo y de la pesca. Y en el segundo caso, los encargos que nos vienen del Ministerio de Transición Ecológica, pues destaca, dentro de ese contexto que mencionaba el presidente Leonor, de preocupación creciente por el medio ambiente, la conservación de los recursos, de los ecosistemas que ocupan nuestros mares, el encargo de estrategias marinas, del que hablaremos más tarde. Un recurso importante, que ya es capital de la propia institución, del que dispone la propia institución, son los sistemas de observación. Pensemos que hay series temporales que por su propia longitud ya alcanzan valor, como las relacionadas con la pesca, que empiezan en el 1910, las que tienen que ver con mareógrafos, algunos seguimientos que están relacionados con las explosiones de algas que pueden ser tóxicas. En 1990 la institución inició un proceso muy ambicioso que ha mantenido durante 30 años, y es esa propia longitud en el tiempo lo que le da valor a estas series temporales, que son las radiales, en las que
se caracterizaba, lo ven ustedes en el mapa, como una serie de líneas rectas perpendiculares a la costa, se caracterizaba las propiedades físicas, químicas y biológicas, es decir, el mandato inicial de Odón de Buen a lo largo de nuestra costa. Y, como comentaba también anteriormente, tenemos algunas huellas oceanográficas que de manera permanente están registrando las propiedades de los mares. La investigación en el IEO tiene un importante componente sectorial, y ese componente sectorial se manifiesta en las distintas escalas geográficas en las que desarrolla su actividad. A nivel internacional, somos un organismo que participa y asesora científicamente en organizaciones regionales de pesca, como puede ser el ICCAT, el FECAF, el ICES, todas estas organizaciones de pesca en las que España tiene interés, pues actuamos proporcionando asesoramiento científico. A un nivel más oceanográfico, somos el órgano científico de referencia para la Comisión Oceanográfica Internacional de la ONU a través de la UNESCO, y además para elementos que tienen que ver más con la contaminación, somos también ese órgano de asesoramiento a los ministerios en convenciones como la de Oscar o la propia Convención de Barcelona. Dentro de la Unión Europea, la propia naturaleza del trabajo que ha hecho y hace el Instituto Español de Oceanografía le hace un actor clave en la política pesquera común, en el conocimiento científico que es necesario para implementar la política pesquera común, y también, como comenté anteriormente, en la Directiva Marco de Estrategias Marinas o en la Directiva de Ordenación del Espacio Marítimo. Eso sí, a través de otros programas de naturaleza competitiva, como puede ser el Horizonte 2020, el GPI Oceans o Hermes, también nuestros investigadores, por su excelencia científica, son actores importantes a la hora de competir con otros actores europeos y conseguir financiación para el trabajo que desarrolla la institución. En nuestro propio Estado, de alguna manera, es una proyección de la normativa que viene de la Unión Europea, por lo tanto, el IEO es muy activo a la hora de proporcionar asesoramiento científico y es el órgano experto de referencia para la pesca marítima del Estado, que es una proyección de la política pesquera común de la Unión Europea. También en la protección del medio marino, nuevo como una proyección de la Directiva Marco de Estrategias Marinas, e igual en la planificación espacial. Y aunque somos Administración General del Estado y formalmente no lo tenemos en nuestro mandato, pero a menudo el buen hacer, la experiencia, la excelencia de nuestros investigadores, el conocimiento del medio marino, hace que a menudo las administraciones autonómicas nos pidan ayuda, nos pidan asesoramiento en determinadas materias, y siempre que nosotros está dentro de nuestra competencia y podemos ayudar en ese asesoramiento, pues estamos dispuestos a colaborar con las administraciones autonómicas. La investigación se estructura a nivel temático dentro del Instituto Español de Oceanografía en tres grandes áreas de conocimiento. El área de pesquerías, el área de medio marino y protección ambiental y el área de acuicultura. En ese diagrama de tarta pueden ver un poco los proyectos que se ejecutaron en el 2019 y de alguna manera refleja también el tamaño de cada una de esas tres áreas de conocimiento, con el 43% dedicado a pesquería, con el 38% a medio marino y un 9% a acuicultura. Quisiera destacar en este punto, aunque entraremos un poquito a poner algunos ejemplos ahora de actividades que se realizan en cada una de estas áreas de conocimiento, quisiera resaltar el hecho de que esta estructuración que tiene el Instituto Español de Oceanografía, con una cobertura a nivel de centros que ocupan toda la zona costera de nuestro país y unas áreas de conocimiento que es como una especie de red, es muy efectiva a la hora de proporcionar asesoramiento, porque los centros costeros nos pueden proporcionar un conocimiento local, regional, de los elementos que están ocurriendo en esa zona concreta,
pero la respuesta de asesoramiento científico a la que se le da lugar en ese problema del que puede tener más conocimiento el centro costero que está en esa zona, no es exclusivamente ni con el capital humano ni con la infraestructura que hay en ese centro. La respuesta científica y de asesoramiento se da con el conjunto de todo capital humano y toda infraestructura de la que dispone la institución. Y es para mí uno de los elementos de fortaleza del Instituto Español de Oceanografía. Algunos ejemplos de acuicultura, aparte de, digamos, una componente más tradicional. Estamos ahora muy inmersos, porque así lo demanda cada vez la sociedad, el impacto ambiental de las actividades humanas. La sociedad crecientemente demanda que se minimice, y en ese aspecto la acuicultura mediante multitrofía, es decir, ser capaz de encadenar dentro de la misma explotación de acuicultura distintos niveles de la cadena trófica, es un elemento emergente en esta actividad y estamos haciendo investigación en esa dirección. Al igual que lo estamos haciendo, y esta es la infraestructura que les mencionaba antes en relación con el atún rojo. En Murcia tenemos una infraestructura científico-tecnológica singular, que es una gran infraestructura de interés para el conjunto del país. De hecho, piensen ustedes que los dos mayores tanques de acuicultura en Europa se encuentran en Murcia, más todo un sistema de automatización de instalaciones y estudio de la biología del atún, laboratorios avanzados de histología y biología, y por supuesto participamos en la investigación y en la formación en este ámbito de conocimiento. Dentro de las pesquerías tenemos una actividad anual muy importante en todo el proceso de entender cuál es el estado de los stocks, acudir a los grupos de evaluación de los distintos cuerpos de asesoramiento. Esa es una labor rutinaria que se realiza en la institución, pero también estamos de nuevo dentro de esta demanda creciente que se le exige a las actividades humanas. La explotación de la sostenibilidad se está empezando a entender como una transición entre la sostenibilidad del stock que está siendo explotado hacia la sostenibilidad del ecosistema donde está siendo explotado el stock. Y eso, que se conoce como la aproximación ecosistémica a las pesquerías, se dice con bastante rapidez, pero la generación de conocimiento científico que permita implementarla es realmente es un desafío importante, porque implica cambiar objetivos, tener una visión integrada, considerar la biodiversidad, tener en cuenta distintas escalas espaciotemporales que siempre están funcionando en los ecosistemas marinos. En general, desde el punto de vista científico, es una transición que exige una cantidad importante de esfuerzo científico para dar respuesta. Todo ello, obviamente, significa muchos días de campaña. Aquí les pongo otro ejemplo. En el 29 tenemos casi 1000 días de campaña en nuestros barcos oceanográficos o en barcos que, entre otras instituciones, que mencionaba antes, sea la Secretaría General de Pesca o el CSIC. Y abajo a la derecha pueden comprobar el mapa de las zonas que se cubrieron con nuestros investigadores en un único año, en el 2018, lo cual les puede dar una idea de la intensidad del trabajo de campo de exploración del mar que se realiza en nuestra institución. Dentro del otro área de conocimiento de medio marino, ya les comentaba el tema de las series temporales. Es algo importantísimo, especialmente cuando se nos pide que evaluemos el impacto de las actividades humanas en el ecosistema. Es muy importante tener información previa y cómo ese sistema, el conjunto de sistemas, en este caso casi todas las imágenes que ven aquí son de la estructura física, las propiedades físicas de masas de agua, pero es importante tener información previa a cualquier acción para luego evaluar si hay relaciones causa-efecto con esa acción humana. Por eso les comentaba que la propia existencia de esas series temporales en la casa es una del capital del que dispone el Instituto Español de Oceanografía. Por ejemplo, esas
esa capacidad de hacer series temporales que hay en el IEO ha sido clave para detectar el impacto del cambio climático en algunas de nuestras cuencas, como puede ser el Mediterráneo. El Mediterráneo, que es una especie de océano en miniatura, tiene una resiliencia menor que el conjunto de los océanos, por lo tanto estamos viendo que responde con mayor velocidad al cambio climático y tenemos equipos que ya han sido capaces incluso de detectar la tasa de incremento de temperatura, que es alrededor de 1 grado centígrado por cada siglo. E incluso no solo eso, no solo ver la parte física de cambio que nos están metiendo el cambio climático, sino ver el impacto sobre determinados componentes del ecosistema, como puede ser aquí en imagen de cómo están cambiando los organismos del fitoplancton en el océano, o incluso a nivel pesquero, lo que estamos observando es que se está produciendo una transición progresiva de especies que tienen un ciclo de vida más larga, quizá menos fecundidad, hacia un componente más oportunista que asociado al cambio climático parece que va ocupando progresivamente determinadas zonas de nuestros océanos. Tenemos también dentro del área de medio marino un importante grupo de geología capaz de explorar el fondo de nuestros océanos e incluso, como ven arriba a la derecha, esa especie de mapa de colores, lo que hace es una interpretación de por qué se ha formado la dinámica que ha dado lugar a la formación de ese fondo oceánico, lo cual a su vez tiene importancia para determinados aspectos relacionados con el medio ambiente, como mencionaré después. Dentro de este ámbito más geológico, utilizando los elementos acústicos que les mencionaba al principio, estamos colaborando con el Instituto Hidrográfico de la Marina y con el Real Observatorio de la Armada en relación con el artículo 76 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que permite a determinados estados solicitar una zona económica exclusiva más allá de las 200 millas si se dan determinadas condiciones geológicas. En el caso de nuestro país, parece que se dan al oeste de las Islas Canarias y al noroeste de Galicia. Como digo, es un trabajo del Real Observatorio de la Armada y el Instituto Hidrográfico de la Marina con el cual nosotros colaboramos en la medida que podemos. También colaboramos con el Instituto Hidrográfico de la Marina en determinadas cartografías, en sitios un poco singulares. Lo que ven en la imagen es la Antártida, Isla de Excepción, y hemos colaborado con el Instituto Hidrográfico de la Marina a producir cartografías en zonas un poco singulares, como un volcán submarino que se encuentra en la zona, e incluso apoyando la validación de la señal de Galileo en latitudes elevadas. Como comentaba antes, esta información geológica a menudo nos es muy útil a la hora de los objetivos que tenemos como país, nuestros compromisos internacionales de tener el 30% del área marina protegida para el año 2030. En un trabajo, la observación de la biología de los ecosistemas bentónicos no es tan inmediata como puede ser en el caso de los ecosistemas terrestres, por razones obvias, porque no nos podemos mover por el fondo del mar con la facilidad con la que nos movemos por los ecosistemas terrestres. Entonces, el tener un batido del fondo del océano, como se puede ver aquí en estas imágenes que son de volcanes de metano que hay en determinadas zonas y que son muy interesantes desde el punto de vista de generar, son ecosistemas vulnerables que necesitan una especial protección. Ese primer batido de reconocimiento del fondo ya nos está dando indicaciones de dónde podemos encontrar ecosistemas que son dignos o que necesitan, o quizás se pueden considerar para una especial protección. Este es un ejemplo en la zona del Cachucho, en el mar Cantábrico, en el que se implican todos los elementos que les mencionaba previamente. Se hace una cartografía de la zona, se ve la naturaleza morfodinámica de esa zona, se ve la fauna que está presente en los distintos sectores dependiendo de las características morfológicas del fondo del océano,
y utilizando modelos, incluso de inteligencia artificial, se hace una interpretación conjunta, holística del conjunto del ecosistema, y esa es una herramienta potente con la que no solo tener en consideración cuál es el área marina que se va a proteger, sino los elementos de la gestión de este área marina, porque es importante no solo mejorar el área marina, sino tener una buena gestión, y sobre todo es importante que todo esto esté basado en un conocimiento científico sólido y riguroso para cumplir los objetivos que se pretenden alcanzar. Esa experiencia que hemos desarrollado en nuestra institución, nuestro organismo, para utilizar esa aproximación multidisciplinar y a la vez holística en la generación de una propuesta de gestión de ecosistemas marinos vulnerables, ha sido también implementada a nivel internacional en determinadas zonas de aguas internacionales que tienen ecosistemas que son vulnerables, que merecen la pena protegerlos por su singularidad, pero que al no caer bajo ninguna jurisdicción de ningún país, pues resulta más complicada su protección, y ahí es importante la evidencia científica para apoyar en esa protección. Les pongo un ejemplo, ese recuadro que está en la zona, en el talud continental, un poquito al este de la zona económica exclusiva de Argentina. En el ámbito también del medio marino y la protección creciente y la aproximación cada vez más holística y una visión ecosistémica que exige la sociedad, estamos trabajando en la planificación espacial marina, es decir, en hacer un inventario e intentar transferirlo al sistema de información geográfica de los distintos usos que hay del entorno marino y procurar que a través de la interacción con los diferentes stakeholders, ese uso sea compatible entre sí y compatible con el buen estado ambiental que, por otro lado, está exigiendo otra normativa europea, como es la de las estrategias marinas, de manera que se incorpora también la actividad humana a ese enfoque ecosistémico que es el que se está imponiendo a todos los niveles a la hora de entender la acción que el ser humano tiene sobre el medio. E incluso, ya pueden ustedes imaginar que dentro del país esa armonía ya tiene su parte de complicación, pues cuando esos usos implican a diversos países, la complicación se incrementa, y el IEO está colaborando con el MITER y con otras organizaciones para, a través de una serie de proyectos europeos, intentar que ese proceso de armonización sea, valga la redundancia, armonioso y efectivo. Damos apoyo también dentro de una actividad que ya no es tan puramente científica, pero que demanda de esa experiencia y de la infraestructura que tenemos dentro del Instituto Español de Oceanografía. En caso de accidentes, cuando ocurrió el Stitch, pues contribuimos a hacer un seguimiento temporal de la presencia de hidrocarburos en la zona a lo largo del tiempo. Y a menudo también esta experiencia científica nos la reclaman otras instituciones. Colaboramos a menudo con el SEPRONA cuando hay alguna cuestión relacionada con delitos ambientales. Igualmente, en ecosistemas que son un poco singulares y que han tenido algún tipo de dificultad, como es el caso del Mar Menor, pues decidimos establecer un seguimiento constante del Mar Menor, e incluso identificando cuando se producen eventos un poco singulares y que son dramáticos, cuáles son generando hipótesis, entendiendo cuál es el mecanismo que da lugar a esa digamos, percepción dramática, ese daño importante del ecosistema. Contribuimos a la prevención de riesgos naturales, identificando potenciales riesgos, ya sea por deslizamiento de sedimentos, fallas o escapes de gas que puedan dar lugar a tsunamis, y ello lo hacemos de manera integrada
protección civil. Un caso singular es el del volcán submarino El Tagoro. Desde que se detectaron las primeras actividades sísmicas en la zona, Ramón Margalef, nuestros barcos regionales, acudió a la zona y pudo captar incluso la erupción que se produjo, que es la imagen que ven justo en el centro, donde se ve la formación del volcán y las erupciones que produjo, y mantenemos un seguimiento anual de las propiedades. Todos los años visitamos la zona para intentar identificar si hay alguna modificación en las propiedades de la masa de agua que pudieran indicarnos cambios en la actividad de ese volcán. En términos de arqueología subacuática, también a menudo nos solicitan apoyos, y básicamente la estrategia aquí es utilizar la instrumentación sísmica, donde nos solicitan que hagamos la exploración para hacer un primer barrido general. Si detectamos alguna anomalía, y eso lo pueden ver, por ejemplo, en la imagen de abajo a la derecha, donde se ve el suelo, una especie de anomalía en esas líneas negras horizontales que puede dar lugar a pensar de que algo ha alterado la naturaleza del suelo, pues entonces hacemos una exploración más en detalle. Lo que hace el barco es posicionarse encima de esa anomalía y, mediante sistemas de posicionamiento dinámico que tienen los barcos, ser capaces de hacer imágenes de naturaleza centimétrica que ya nos dan más certeza de que la zona esa puede contener un resto que merece la pena ser explorado, y si es así, pues damos un paso más allá, que es enviar al Viropus a que tenga una imagen visual y sea capaz de detectar exactamente qué es lo que hay en el fondo del océano. Estrategias marinas, como les comentaba, es la gran, desde el punto de vista medioambiental, si desde el punto de vista de recursos pesqueros es la política pesquera común la que está estructurando toda Europa. Desde el punto de vista medioambiental, en estos momentos es la Directiva Marco de las Estrategias Marinas la que nos obliga a todos los países de la Unión Europea a mantener un buen estado ambiental de nuestros océanos y a tomar acciones en caso de que se detecte que eso no es así. Para eso tiene toda una serie de descriptores de ese estado ambiental. No voy a entrar en detalle en cada uno de esos descriptores, pero sí les puedo asegurar que implica un seguimiento exhaustivo en el cual el IO está manteniendo, es uno de los grandes programas de recogida de información y análisis de información, porque obliga a recoger información y hacer análisis desde el estado de las especies que son explotadas, el ruido submarino, el estado de los océanos, la eutrofización, la contaminación, la salvación, todo lo que constituye un ecosistema oceánico. La Directiva Marco exige que sea explorado, exige analizar si cumple, si está en un buen estado ambiental, y a tomar acciones en caso de que no sea el caso, y a preservar el buen estado ambiental en el caso de que así lo sea. De nuevo, como he insistido en muchas ocasiones, esta y otras, prácticamente toda la normativa ambiental que tiene la Unión Europea obliga a una aproximación holística. No basta con decir cómo son las cosas, que es lo que se observa, sino intentar hacer una explicación mecánica de cómo todos los elementos del ecosistema se articulan entre sí para que el ecosistema sea lo que es. Ya terminando, el número de publicaciones va creciendo en la institución. También respondemos con muchas publicaciones científicas. Eso para la comunidad científica es un indicador importante. También lo es el número de informes de asesoramiento en el que participamos. Parte de nuestro mandato, como explicaba al principio, es la cooperación, y tenemos una extensa cooperación con universidades, con otras administraciones, no solo con los ministerios que mencionábamos anteriormente, sino con el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, con el SEPRONA, con muchas instituciones en Europa, en África, en América, internacionalmente. Pues todas las convenciones internacionales y organizaciones regionales de pesca que son de interés, hay muchísimas en el planeta, pero todas aquellas que son de interés
a nuestro país, estamos inmersos en la producción de asesoramiento científico. Y con esto pues ya acabo mi intervención. De nuevo reitero mi agradecimiento por darme la oportunidad de exponer todas las actividades que realizamos en el Instituto Español de Oceanografía y quedo ahora pues, a la disposición de las preguntas que estuvieran ir surgiendo. Muchas gracias. Gracias, Javier, por tu interesantísima exposición. La verdad es que sí, se hacen un montón de cosas en nuestro país y a nivel de investigación tenemos centros punteros y da gusto que se les dé difusión de vez en cuando, porque a veces es cierto que no llega a la población, ¿no? Fuera del sector técnico, del ámbito técnico, a veces es difícil que se dé a conocer en los medios y es que hacemos muchísimas cosas. Es un gusto verte. No sé si tengo alguna preguntita más por aquí que se me haya quedado pendiente en el chat. Si no, pues bueno, yo creo que las tengo todas ya localizadas. Vamos a ir dándote paso a las preguntas que nos han hecho llegar, que la verdad es que te adelanto que son bastantes. Mira, comenzamos con una pregunta de José María Tejero, que nos comenta que, bueno, primero agradece tu presentación y nos comenta que se afectará a la actividad y gestión del instituto el hecho de que el IEO pase a ser un organismo autónomo, de un organismo autónomo a un centro nacional dependiente de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de reciente creación, ¿verdad? Pues efectivamente, como mencionaba anteriormente, en esta Semana Santa se publicó el Real Decreto que una serie de organismos públicos de investigación como el IEO, entre otros, pero también el Instituto Geológico Minero o el Instituto INIA, pasaban a ser centros nacionales de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde el punto de vista, el decreto conserva todas las finalidades, funciones, todos los elementos que son necesarios para conservar la identidad y la homogeneidad y la coherencia en la acción que tiene el Instituto Español de Oceanografía, con una ventaja que como investigador de a pie, que he sido hasta no hace mucho, es muy importante, que es la propia figura de agencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La figura de agencia permite más flexibilidad a la hora de articular la investigación. A los investigadores lo que les gusta es investigar y todas las cargas administrativas un poco son, como su propio nombre indica, cargas. En ese aspecto, la figura de agencia es más flexible y yo creo que será un gran beneficio porque permitirá a los investigadores del IEO pues, estar más centrados en su trabajo técnico y quitarle obstáculos en la labor de investigación, incluso poder desarrollar algunas estrategias de investigación como grupo que en la figura de OPI quizá era más difícil de implementar. Creo que también el CSIC se beneficia con la incorporación de estos tres OPIs porque tienen una experiencia de proporcionar servicios y asesoramiento a la administración que creo que de alguna manera enriquece también a la agencia estatal. Gracias, Javier, por tu clarísima explicación. Mira, tenemos aquí otra. Nos comenta José Ignacio Cuenca Pérez que en qué medida influye o interviene el IEO en la definición de las zonas de bajo o nulo tránsito de los barcos. Y también se pregunta por qué hay zonas muy bien conservadas, como por ejemplo la de Formentera, donde no se define o declara como reserva natural o zonas de tránsito restringido independientemente de los intereses turísticos. No sé si hasta qué punto tienes competencias para responder esta pregunta. Casi me has respondido toda la pregunta. Algo que está muy claro en la definición de las funciones que tiene cada organización. Nosotros somos un organismo que no tiene competencias de gestión. Nosotros lo que hacemos es proporcionar la información científica, técnica, científico-técnico, cuando alguna administración nos solicita. Entonces, si hay alguna zona que es de especial interés por la razón que sea y quieren valorar
tanto lo que el ecosistema contiene como los impactos que puede tener determinada actividad humana, nosotros pues hacemos la evaluación con la mejor, y eso se lo puedo asegurar, con el mejor conocimiento, con el mejor estado del conocimiento científico, y se lo proporcionamos a la administración que nos ha solicitado esa información. Gracias nuevamente. Seguimos por aquí. Mira, tenemos aquí otra pregunta. En esta ocasión, José Luis Enríquez nos lleva la comunicación del clúster desde TPI. Dentro de las relaciones internacionales del Instituto, ¿hay o participan en proyectos de investigación conjuntos con otras entidades extranjeras? ¿Para qué ámbitos geográficos y para qué actividad? Pues sí, la actividad internacional del Instituto es muy extensa. Es tan extensa que me da miedo empezar a mencionarlo y me olvidaré alguna de las muchísimas que hay. Y no quiero que se me olvide ninguna, pero básicamente, como comentaba en la presentación, la institución, sí lo que puedo mencionar son, en lugar de mencionar toda la que hay, como digo, es muy extensa, mencionar un poco los ejes a través de los cuales se articula. Una son esas organizaciones regionales de pesca que tienen todas un cuerpo científico que ayuda a la toma de decisiones en la propia organización regional de pesca. En aquellas organizaciones regionales de pesca en las que hay interés de nuestro sector, nosotros formamos parte de, no solo nosotros, estamos hablando, cuando se habla de una organización regional de pesca, porque hay varios países involucrados, pero España, a través del IEO, participa en esas organizaciones regionales de pesca. El otro elemento importante es el Comité Oceanográfico Internacional, que es una organización de la UNESCO, de la ONU, para intentar coordinar y fomentar acciones conjuntas en el estudio del océano de todos los países. En este sentido, la UNESCO ha lanzado la década de las ciencias oceánicas, que empieza precisamente en este año, de la cual nosotros formamos parte. Tenemos una persona delegada, que además es una persona que asiste todos los años y participa muy activamente en todas las reuniones que hace la Comisión Oceanográfica Internacional. Estas dos actividades que he mencionado tienen un componente más como de arriba hacia abajo, es decir, que de alguna manera es una actividad en la que participa la propia institución, insta a sus mejores investigadores a que acudan a estas instituciones. Y luego está este otro gran ámbito de actuación que planteaba al principio de la presentación, que es la participación en proyectos de naturaleza competitiva de la Unión Europea, del Horizonte 2020, o de ahora el gran programa europeo se llama Horizon Europe, donde se forman grandes consorcios para abordar determinados problemas que tienen que ver con el mar, y es un poco es una iniciativa de abajo hacia arriba, es decir, que son normalmente cuando se hace un consorcio para competir, pues el que inicia ese consorcio, como es una competición, intenta buscar los mejores participantes. Tienen que ser necesariamente participantes de diferentes países de Europa. No vale que se presente una propuesta, como mínimo tienen que ser 3, 4 países, grupos de distintos países, y se suele buscar a los mejores. El coordinador suele buscar a los mejores porque sabe que va a competir con otros consorcios por esa financiación. Y en ese nivel, como he puesto en la gráfica previamente, pues somos muy competitivos, no es la redundancia, tanto a la hora de ser llamados para formar parte de esos consorcios, como en la tasa de éxito que tienen esos consorcios cuando luego se pelean entre ellos por la financiación en los comités de evaluación que a tal efecto establece la Comisión Europea. Así que de alguna manera esos son los tres ejes, y prefiero mencionarlo así que no dejarme ninguna en el tintero de las acciones internacionales que tiene la institución. Muchas gracias, Javier. Yo creo que queda clarísimo. Mira, tenemos otra por aquí.
Son las 12, pero bueno, quedan poquitas ya, yo creo que entramos en tiempo. ¿Se han visto afectadas, pregunta Aránzazu Ayala, disculpad, se han visto afectadas algunas de las series temporales con el confinamiento y la pandemia? Como bien has comentado, la importancia, ¿no?, de estas series temporales, de llevarlas a cabo de principio a fin, y estos meses de confinamiento, sobre todo, y de parada de actividad, no sé en qué medida han podido afectar, ¿cierto? Es una pregunta muy interesante, Aránzazu. Pues sí, efectivamente, porque como se puede imaginar, y creo que quizá en ese aspecto tampoco somos diferentes de otros sectores distintos de la investigación que tienen que embarcarse. El confinamiento, la pandemia, sobre todo al principio, que nos pilló a todos el año pasado un poco de manera sobrevenida y no estábamos adaptados a este problema nuevo, no ha sido una situación fácil de gestionar. No, lo sigue sin ser, pero ahora por lo menos nos hemos adaptado a la situación y hemos desarrollado protocolos. En ese aspecto es mérito no solo del IO, aunque el IO es una parte sustancial muy importante del acosado, del órgano que coordina la actividad científica de toda la flota científica de los buques oceanográficos de nuestro país. El hecho de que haya desarrollado desde muy temprano un protocolo para poder ejecutar con seguridad cruceros oceanográficos, campañas oceanográficas. Y realmente ha funcionado tan bien que no hemos tenido casos, luego en el lío no lo hemos tenido, de ningún contagio, a pesar de toda la dureza de la situación que hemos vivido. No hemos tenido ningún contagio en ninguna de nuestras campañas. En aquellas circunstancias, sobre todo al principio, en el confinamiento duro que tuvimos al principio, lo que se tomó fue la decisión hay un concepto en ciencia que se llama la resolución, que es importante también conectado a las series temporales, que es el grado de detalle con el que se mide una determinada señal. La resolución puede ser en el espacio o en el tiempo. Y en este caso lo que se hizo fue tomar una decisión lo más inteligente que se podía en esa situación para condicionar más aquellas campañas que tenían más baja resolución y que sabemos que luego a la hora de interpretar la señal, no nosotros, sino por dentro de 10 o 15 años, pues si tienes un pequeño fallo en una serie temporal de baja resolución te afecta menos que si tienes una serie de alta resolución. Y las decisiones que se tomaron fue en ese sentido, con un impacto que lo tenemos en algunas series temporales, como lo tienen el resto de nuestros países. Quizá quiero mencionar en ese sentido que España, menos de algunos de nuestros países en los que nos miramos, por lo menos el Instituto Español de Oceanografía, con esa estrategia que he mencionado anteriormente, y aún tenemos que evaluar, pero pensamos que se ha conseguido bastante minimizar el impacto de la pandemia sobre las series temporales que estamos consiguiendo, que efectivamente, como bien decís, son importantes por su continuidad en el tiempo. Pues la verdad es que nos alegramos de que se pueda minimizar, y no deja de sorprender en cuántos ámbitos diferentes, que a veces pues ni te paras a pensar, ¿no?, con todo lo que nos ha pasado, pues está afectando, ¿no?, esta situación. Continuamos, tenemos por aquí, bueno, aparte de agradecimientos, no queda ninguna pregunta más directa. Sí que nos han preguntado, Javier, si se podrá disponer de la presentación. Entiendo que, bueno, tenemos publicado el vídeo en unos días en YouTube, pero es verdad que bueno, pues hay gente que nos ha preguntado por la presentación. Ya te la pediremos si no hay inconveniente, y la gente que esté interesada que nos la solicite al email de secretaría@clustermaritimo.es. Tenemos también, no quería dejar de mencionar, unos agradecimientos también de Teresa Zabel, que como sabes es la presidenta de Comar, pues nos hace llegar el agradecimiento y la enhorabuena, ¿no?, por tu interesante charla. Como sabes, ellos también están muy pendientes del cuidado de los mares y de nuestras costas.
Pues bueno, yo creo que tenemos todo por hoy. Muchísimas gracias, Javier, por tu interesante exposición. Recordaros una vez más, son las 12:05, vamos 5 minutos fuera de horario, pero bueno, ha sido muy interesante y las preguntas había que meterlas todas. Os recordamos que el vídeo se subirá al canal YouTube en unos días y sí que os animamos a que os suscribáis para que os lleguen todas las notificaciones. Si tenéis alguna cosa que hacernos llegar o hacerle llegar a don Javier, que se os ocurra después de la ponencia, pues estaremos encantados de transmitírselo para que pueda responder con posterioridad. Y bueno, recordamos que nuestro próximo evento es también una conferencia, un encuentro con la administración, en este caso será con el organismo público Puertos del Estado, que nos hablarán sobre el suministro de electricidad buques atracados en puerto, muy interesante también a nivel y por los temas de ruidos en puertos medioambientales. Con varios representantes, entre otros, representantes del MITER, del Incotur, del MIMA, Puertos del Estado directamente, todos los agentes que tienen algo que decir, ¿no?, en la normativa y legislación de esta nueva realidad que parece que también está llegando a España por fin, y los pilotos que están trabajando en Puertos del Estado en su OPS Master Plan, que es un proyecto europeo, pues parece que ya van por fin a ver, ¿no? Os animamos a que os apuntéis, que será el día 29 de abril, igualmente a las 11, y pues estamos encantados de recibiros. Recordaros también, y ya con esto os dejo, que podéis mandaros vuestras sugerencias de temas que os interesen o otras posibles conferencias que estéis interesados en llevar a cabo. Muchas gracias, Javier. Cuando quieras, ya sabes dónde estamos. Muchas gracias a todos por darme la oportunidad de presentar la excelencia que hay contenida en el IEO y los medios que, como he podido explicar, están al servicio de toda la sociedad española. Muchas gracias.